Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque el día de hoy nos vamos con el paso a paso de esta fase intensiva de consejo técnico escolar y taller intensivo de formación continua para docentes. Así que si ese tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Comenzamos, maestras y maestros, hablando de esta presentación de las orientaciones. Estimadas y estimados agentes educativos, el ciclo escolar 2023-2024 será el escenario para que ustedes den sentido y alcance, a partir de sus saberes y experiencias, a la transformación de la realidad desde los procesos educativos en escuelas con arraigo y reconocimiento comunitarios. Una transformación educativa para que las y los estudiantes vivan los derechos humanos desde sus realidades concretas, en su cotidianidad y en permanente relación con la diversidad territorial, social, lingüística y cultural, para que interactúen, dialoguen y aprendan diversas capacidades que les permitirán aprender y participar en la transformación de las relaciones desiguales que existen por motivos de clase, etnia, sexo, género, edad o capacidad, mismas que violentan la dignidad humana. Una transformación educativa que asume la diversidad como condición y punto de partida de los procesos de aprendizaje en función de aquello que es común para todas y todos, como un principio de corresponsabilidad y coparticipación entre las y los integrantes de la comunidad escolar que están comprometidos con la formación y emancipación de las y los estudiantes. Ese cambio se expresa en una propuesta curricular dinámica en la que, desde lo común, la escuela acoge la problematización de la realidad como estrategia central para el diálogo, la integración de conocimiento, así como para construir puentes entre el saber y la realidad cotidiana de niñas, niños y adolescentes. El espacio de lo común en la escuela conlleva la confluencia de acciones, identidades y pensamientos en su diversidad para construir colectivamente sentidos y acciones que establezcan, hasta donde los sujetos quieran, los límites de lo que es posible imaginar, crear y aprender, como condición para la emancipación de niñas, niños y adolescentes, pero también como posibilidad de construir un tejido social compartido con otras y otros, como lugar de lo diverso. Con ello se atiende a la demanda histórica de promover una transformación integral, así como situar los procesos formativos en los contextos en los que aprenden nuestras alumnas y nuestros alumnos. El eje temático de esta fase intensiva de consejo técnico y taller intensivo de formación continua es el conocimiento de los nuevos libros de texto gratuito y su uso como materiales educativos que expresan los principios de la nueva escuela mexicana. Estos son que se adaptan al contexto de cada comunidad, en tanto espacios culturales, políticos, productivos y simbólicos en el que se inscribe la escuela. Fueron elaborados por especialistas en los campos formativos y en las disciplinas que los integran. Promueven la participación de las familias en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tienen el propósito de promover el conocimiento y hacer efectivo el derecho humano de la educación de niñas, niños y adolescentes para impulsar el acceso a una vida digna con núcleo fundamental de otros derechos y como un instrumento para participar plenamente en la sociedad. Provienen de perspectivas históricas, sociales, económicas, pedagógicas y psicológicas que se expresan en la integración curricular. Reconocen la cultura como parte de un mismo patrimonio intangible de la humanidad. Contribuyen a formar a niñas, niños y adolescentes como ciudadanos que establecen diálogos de respeto, solidaridad y reciprocidad con las personas, pueblos y naciones. Maestras y maestros, los libros de texto gratuito constituyen uno de los puntales de nuestro sistema educativo. Los que hoy revisarán reflejan además el anhelo de cambio hacia una sociedad justa, humanista, inclusiva y democrática. Sean bienvenidas y bienvenidos al ciclo escolar 2023-2024. Como observamos en pantalla, tenemos esta agenda de trabajo, donde se sugiere que el 80% del tiempo esté destinado a los propósitos de las sesiones, 20% del tiempo a las actividades de organización del ciclo escolar necesarias para cada servicio,
También considerar los directores y directoras que el día 24 y 25 de agosto se realizará la sesión del Comité Participativo de Salud Escolar y las jornadas de limpieza en la escuela. La sesión 1 tiene como propósito conocer y analizar la nueva familia de libros de texto gratuito para la educación secundaria, es decir, para nuestra fase 6. La sesión 2 busca visualizar el diseño de proyectos en la perspectiva del Plan de Estudios 2022. La sesión 3 busca esbozar algunas posibilidades de uso de los libros de texto gratuito que contribuyan al enriquecimiento del programa analítico y al diseño de la planeación didáctica y de la evaluación formativa para el ciclo escolar 2023-2024. La sesión 4 busca avanzar en la planeación didáctica del primer mes del ciclo escolar e incorporar las acciones de evaluación formativa. La sesión 5 que se construya colectivamente una postura crítica del proceso de transformación educativa y el fortalecimiento de la escuela pública para orientar la práctica docente en el ejercicio de su autonomía profesional. El propósito general de todas las sesiones es identificar el vínculo entre los libros de texto gratuito, el Plan de Estudios 2022 y los programas sintéticos y analíticos, con la intención de reconocer su función y características para explorar sus usos. Pues comenzamos con la primera sesión de consejo técnico, la primera sesión de ese taller intensivo en el que maestras y maestros se nos propone que observemos dos videos. El primero es la bienvenida al consejo técnico por parte de la Secretaria de Educación Pública y el segundo es la presentación de la familia de libros de texto gratuito. Aquí es bien importante que es necesario que diseñen alguna estrategia que permita una difusión amplia del video de la presentación de la nueva familia de libros de texto gratuito a las y los integrantes de su comunidad escolar. Entonces, maestra y maestro, yo te invito a que compartas el video de la secretaria donde presento los libros de texto a partir de mi canal. A mí me ayudarías muchísimo a llegar a maestros, a padres de familia y también a estudiantes. Continuemos. Lo primero que se recomienda es que exploremos los libros de texto gratuito de manera libre y detalladamente y que nos concentremos en aquellos libros que nos interesen más. Recordemos que tenemos diferentes libros para los campos de lenguajes, saberes y pensamiento científico, del humano y lo comunitario y ética, naturaleza y sociedades. Para explorar los libros nos vamos directamente a la página de Conalitec. Aquí tenemos el catálogo de libros para el ciclo escolar 2023-2024. Comenzamos dando clic en el apartado de secundarias. Y vamos a encontrar debajo los grados escolares. Es bien importante aquí mencionar que hasta este momento que estoy grabando el video, que es 17 de agosto a las 10 de la noche, no están todos los libros. Vamos a checar. En pantalla para primer grado tenemos un libro para el campo formativo de saberes y pensamiento científico, uno para ética, naturaleza y sociedades, uno de lo humano y lo comunitario, uno de lenguajes, uno de múltiples lenguajes y un libro sin recetas para el maestro y la maestra. En el caso de segundo grado, tenemos el campo formativo de lo humano y lo comunitario, múltiples lenguajes, libros sin recetas, ética, naturaleza y sociedades, lenguajes, saberes y pensamiento científico. Y en el caso de tercer grado, solamente se ha cargado un libro sin recetas para la maestra y el maestro, múltiples lenguajes y de lo humano y lo comunitario, ¿ok? Aquí todavía falta que carguen más libros. Sin embargo, en todos los grados escolares nos falta todavía un libro que se llama Proyectos, ¿ok? Entonces, ese todavía no lo tenemos, pero vamos a comenzar a explorar algún libro de estos para que sepas qué tienes que hacer en tu consejo técnico. Vamos a abrir, por ejemplo, el de lenguajes. Estamos observando el libro de lenguajes para primer grado. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, encontramos una parte súper importante que es el índice. En el índice vamos a identificar el campo formativo y el libro a que apoya las disciplinas. Ejemplo, este libro de lenguajes apoya a lengua indígena como segunda lengua indígena como lengua materna, español, artes e inglés. Y como nos damos cuenta, está organizado por temas y subtemas, comprensión lectora, creaciones literarias, en fin, aquí en pantalla estamos checando algunos de los temas que se abordan. En fin, se dan cuenta, son muchísimos temas. Y vamos a explorar el primero nada más así de manera rápida. Está la imagen de la disciplina a la que hace referencia, comprensión lectora. ¿Qué es la comprensión lectora? ¿Cómo se relaciona con los tipos de textos? Textos narrativos, expositivos, descriptivos.
textos argumentativos, texto conversacional, en fin. Así puedes identificar algunos elementos que te sirven para conocer este libro. Es importante que también revisemos el libro de múltiples lenguajes. Veamos qué ofrece este libro. En este libro nos vamos a dar cuenta que tenemos diferentes temas, acciones, textos. Recuerda que este libro busca favorecer la lectura, la escritura, etc. Vamos a checar el índice. Antes, acá hay un dato súper importante. Cuando hablamos de múltiples lenguajes, se engloba el arte, la literatura, la cultura, la historia y las matemáticas. Entonces ya vimos cómo nos puede servir un poquito. Tenemos un primer texto que se llama Esto es leer, 13 de agosto en la memoria, el asombroso mundo de los arrecifes de coral. Entonces nos damos cuenta que este libro de texto lo que nos ayuda es a favorecer la lectura, la cultura, la historia, el arte, entendiendo a los lenguajes como múltiples. Te pregunto en esta transmisión, ¿cómo utilizarías tú este lenguaje, maestra y maestro? Están muy bonitos. Bien, en fin, el trabajo por equipos, campos formativos o grados escolares consistirá en la revisión de estos libros de texto. Nos dicen que prestemos especial atención en la organización que presentan tanto los libros de campos formativos como los de múltiples lenguajes. Después, vamos a identificar en equipos organizados por grados las características de estos libros y la manera en la que puede vincularse con el trabajo por proyectos, con la finalidad de establecer cómo podríamos utilizar estos textos a lo largo del ciclo escolar en el contexto de los programas analíticos y de nuestra planeación didáctica. Una vez que por equipos organicemos esta presentación, es importante socializarla con los demás compañeros. Puede ser a través de un organizador gráfico, a través de un periódico mural, de audios, de significaciones, entre otras. La sesión número 2 busca visualizar el diseño de proyectos en la perspectiva del Plan de Estudios 2022. Aquí se sugiere abordar la sesión de la siguiente manera. Continúen con el reconocimiento de los libros de texto gratuito para identificar cómo están presentes los elementos curriculares del Plan de Estudio 2022, de los programas sintéticos y de los programas analíticos, es decir, cómo estos libros nos ayudan a lograr el perfil de egreso, cuáles son los ejes articuladores, campos formativos, contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje que buscan fortalecer. Posteriormente, una vez que entendemos la importancia de los libros de texto y cómo los podemos utilizar, es importante recordar que existen metodologías didácticas, como el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el aprendizaje basado en indagación STEAM como enfoque, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje servicio, que podemos utilizar a lo largo del ciclo escolar. Te recuerdo que esta presentación es interactiva. Le das clic al tipo de metodología que tú quieras y te lleva un video corto de cómo integramos este proceso de planificación tomando en cuenta los momentos que cada metodología propone. Además de que en esos ejemplos yo puse cómo podría utilizar los libros de texto. También, maestra y maestro, se recomienda que nos apoyemos de libros sin recetas para la fase 3. La fase 3, recordemos que es primero y segundo grado de primaria, y aunque no corresponde al nivel educativo, sí tiene apartados que nos ayudan a reflexionar. Ejemplo, el primero es la escuela como entramado social, necesidades y situaciones por aprender. ¿Qué sería el primer video? La primera imagen que observamos aquí. Recuerda, dale clic y te lleva al video corto, ¿ok? También los campos formativos y su relación con proyectos y los contenidos y su relación con proyectos. Esos dos temas están en este video. Y la sugerencia metodológica para el desarrollo de proyectos educativos, que son estos videos que ya te agregué aquí. Una vez que hemos revisado todos estos insumos, vamos a hacer una selección inicial de qué metodología vamos a utilizar para desarrollar proyectos con base en los contenidos que hemos decidido que son los primeros a abordar con los estudiantes. También vamos a identificar las características de la evaluación formativa y vamos a compartir en colectivo por qué seleccionamos estas metodologías para estos contenidos. En la sesión número 3, el propósito es esbozar algunas posibilidades de uso de los libros de texto gratuito que contribuyan a enriquecer nuestro programa analítico y el diseño de la planeación didáctica y la evaluación formativa para el ciclo escolar 2023-2024. Se les sugiere abordar la sesión de la siguiente manera.
En el taller intensivo de formación continua para docentes que se realizó el pasado mes de julio, pues logramos nuestro programa analítico y avanzamos en el primer esbozo de una planeación didáctica de manera individual. Nuestro programa analítico debe partir de un diagnóstico del grupo, saberes de la comunidad y contextualización, también que hayamos incorporado temas, problemáticas o asuntos comunitarios que son importantes atender, la consideración de uno o más ejes en la programación de los contenidos, la distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo de nuestro ciclo escolar, orientaciones didácticas generales, sugerencias de evaluación formativa a partir de nuestras experiencias. En esta parte, maestras y maestros, es súper importante que si ustedes no han logrado consolidar su programa analítico, les dejo enlazado un videíto con mi amigo Alex Dubé, donde dimos un pequeño taller que les servirá para fortalecer. Continuemos. Por equipo, grado, disciplina o campo formativo, según como ustedes decidan, van a recuperar la selección que hicieron en la sesión número 2, es decir, vamos a recordar la metodología que decidimos y vamos a esbozar a partir de ella el o los proyectos que sean necesarios trabajar durante un mes. El desarrollo del o de los proyectos les permitirá realizar ajustes al programa analítico de la escuela, con base en su contexto, el diagnóstico de sus estudiantes y su experiencia como parte del proceso de codiseño, que concluirá con la planeación didáctica. Para esta tarea se sugiere que recuperen la planeación didáctica que elaboramos en el mes de julio y que retomemos uno o varios contenidos y sus procesos de desarrollo de aprendizaje. Recordemos que la planeación didáctica debe de tener el contenido, procesos de desarrollo, el uso de los libros de texto, la metodología y la evaluación formativa. Aquí se recomienda que observemos el libro sin recetas, esta tabla que aparece en la imagen del lado derecho. ¿Qué encontramos aquí? Primero, tenemos nuestros programas sintéticos que se acaban de publicar y que hay que contrastar con nuestros trabajos. Después hicimos el programa analítico partiendo de la realidad donde nos encontramos. Contextualizamos algunos contenidos, agregamos aquellos contenidos que no estuviesen presentes y el día de hoy es incorporar los recursos o las lecciones o los temas o páginas de libros de texto que nos pueden ayudar para lograr esos contenidos. Otro punto importante es que para entender esta parte de la evaluación formativa desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana, se nos recomienda que leamos el texto, aprender de las experiencias, instrumento para la sistematización para la técnica de selección de escenarios, aula, escuela y comunidad, y también notas para la experimentación de estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación formativa. En pantalla te dejo el texto de notas para la experimentación de estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación formativa. Lo que hace este documento o este pequeño video es un recorrido por las reformas, cómo se ha entendido el enfoque de la evaluación formativa y cómo se debe de entender el día de hoy en la nueva escuela mexicana. También el texto nos dice el papel del docente, el papel del estudiante, la calificación y la evaluación. Y la finalidad es que nos ayude a reflexionar sobre cómo estamos generando nuestros procesos de evaluación. Recuerda, dale clic y te lleva al video. A partir de esas reflexiones, vamos a iniciar en la planeación didáctica mensual. Aquí debemos de considerar en esta planeación como recursos, obviamente en primer lugar, los contenidos y procesos de desarrollo, los proyectos que van a desarrollarse, la organización de las actividades de aprendizaje, los ejes articuladores que se incluirán, también la posibilidad de usar los libros, múltiples lenguajes y campos formativos de cada grado y la metodología didáctica sugerida. Obviamente, la evaluación formativa. Sesión número 4. El propósito es avanzar en la planeación didáctica del primer mes del ciclo escolar e incorporar las acciones de evaluación formativa. Esta sesión, maestras y maestros, se dedica totalmente a avanzar en planificar y socializar con nuestros compañeros nuestra planificación. Aquí se busca que presenten su planeación didáctica mensual, que ya sea elaborada por grado, disciplina, campo formativo, y que retroalimenten al colectivo docente los trabajos. Los insumos que te van a servir, obviamente, es el plan de estudios, los programas de estudios, que son los programas sintéticos, el programa analítico, el ejercicio de planeación didáctica y los libros de texto gratuito.
Y en la sesión número 5 se busca construir colectivamente una postura crítica del proceso de transformación educativa y el fortalecimiento de la escuela pública para orientar la práctica docente en el ejercicio de su autonomía profesional. Por lo tanto, se recomienda que para concluir la fase intensiva de consejo técnico es importante dialogar y problematizar en torno a la transformación educativa que vivimos en nuestro país. Para ello, se les sugiere hacer un recorrido de lo realizado en el proceso de la nueva escuela mexicana. Es importante aquí identificar algunos hechos. Primero, la cancelación de la reforma educativa de 2013, la reforma al artículo 3 constitucional y a la Ley General de Educación, el Plan de Estudios 2022, con este currículum deliberativo, el nuevo funcionamiento que se les está dando a los consejos técnicos y el uso de los libros de texto. Algunas preguntas que te pueden servir para generar el diálogo pueden ser: ¿qué significa la cancelación de la reforma educativa impuesta en el sexenio anterior? Las reformas de 2019 al artículo 3 constitucional y a la Ley General de Educación le dan un nuevo sentido a la educación de nuestro país. Si es así, ¿cuál es este sentido? Y 3, ¿qué consecuencias tiene el planteamiento del codiseño en el plan de estudios y la autonomía profesional en su práctica docente? Otras preguntas que te pueden servir es: la discusión que han tenido en los consejos técnicos respecto a los 4 elementos de la propuesta curricular, es decir, la integración curricular, la autonomía profesional del magisterio, la comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje y el derecho humano a la educación, ¿les han permitido ejercer desde una perspectiva crítica su práctica profesional? Expliquen cómo ha sido este proceso, qué dificultades han tenido para poner en marcha estas prácticas entre los colectivos y cómo han resuelto estas dificultades. ¿Qué nuevos significados les genera el análisis de los libros de texto gratuito con este primer acercamiento? Estas preguntas nos ayudan a reflexionar. Más preguntas que se pueden generar: ¿qué papel juegan los libros de texto gratuito en el codiseño? ¿Cómo pueden contribuir los libros de texto gratuito a la transformación de la práctica docente? ¿Cómo informarán a las familias de esta transformación educativa? También se recomienda que, si pueden, observen las conferencias de prensa realizadas por CEP para analizar los libros de texto gratuito. En específico, maestras y maestros de secundaria, revisen la del día 17 y se las dejo en una tarjetita donde se checaron y se mencionaron los libros que se van a trabajar. Con las conclusiones de la reflexión que generen en colectivo, a partir de las preguntas detenadoras, vamos a elaborar un periódico mural, un díptico, un tríptico, cualquier otro material para comunicar la transformación educativa a la comunidad en la que se inserta la escuela. Y se les recuerda difundir el video de la presentación de libros de texto gratuito, que va a estar en mi canal, así que difúndelo desde mi canal. Para finalizar, hay algunas consideraciones que no debemos de olvidar. Primero, que en la preparación de la primera sesión ordinaria hay elementos que debemos de tener en cuenta para darle seguimiento y evaluación a la planeación didáctica del siguiente mes, ¿ok? Asimismo, se les presentará para su conocimiento y revisión la agenda temática de todos los temas de los consejos técnicos y talleres intensivos de formación continua. Es decir, en el mes de septiembre sabemos qué vamos a hacer en cada consejo técnico. Otro punto importante es que la evaluación diagnóstica de Mejoredu para primero, segundo y tercer grado estará disponible el 8 de septiembre en la página que aparece en pantalla, y también que en el mes de septiembre, en el siguiente consejo técnico, conoceremos las normas de promoción, este acuerdo de evaluación que estamos esperando. Pues así terminamos la sesión del día de hoy, maestra y maestro. Suscríbete al canal, dale like, sígueme en todas mis redes sociales como Edgar Valladares, y en el primer comentario están estas diapositivas interactivas para ti. Yo soy Edgar y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas, y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.